Sergio, te toca, me parece. Bueno, bueno, bueno. Y tanto que me toca. Me toca, cada vez me Me toca. toca la fava. Háblanos Pues a ver. del eh, ajedrecista. sí, sí, sí. De aquí, la serie que ella sola se ha encargado de que la gente de repente le vuelva a interesar el ajedrez, Mari Carmen. Vengo a hablaros de Gambito de Dama, que he de decir que, claro, yo esta la vi antes de las Navidades o sea, creo que la vi al poco de que saliera. Y desde entonces, la verdad que para hablar hoy aquí de esta, he tenido que volver a echarle un ojo porque, de verdad, casi no me acuerdo, o sea, me acordaba, pero para hablar así un poco más en detalle, he necesitado hacer como un... Vale, vale. Porque si no, y aún así seguro que hay cosas que me dejo y que serían dignas de mención. Pero bueno, en cualquier caso, Gambito de Dama fue uno de los últimos éxitos de Netflix, porque creo que ya ha tenido alguno más de entre medias y es una miniserie, que de esto ya hablaré más adelante, el concepto de miniserie, cómo lo aplican aquí, pero bueno, esto ya es una cosa mía. Pero es una miniserie que está basada en una novela del mismo nombre, de 1983, de Walter Davis, y que nada, está protagonizada por Anna Taylor-Joy, que es una actriz que a mí sobre todo me suena por salir en Peaky Blinders y por tener los ojos sospechosamente separados. Pero creo que también la gente le suena mucho de Split. Y también protagoniza, bueno, Split y Glass. Y también protagoniza Emma, de la que hablamos aquí en el podcast. Y que esta es una de las actrices barra actores que yo pongo en el mismo saco que Viggo Mortensen o Freddie Highmore. Y es que sospechosamente hablan español perfectamente porque tienen ascendencia, o Daniel Brühl, el de Rush, que eso, que no lo parece, pero hablan perfecto español. De hecho, ella creo que tiene ascendencia argentina, habla con acento argentino y me sorprende muchísimo. Yo es algo que aún a día de hoy no proceso bien, que es cuando uno de estos actores que estás acostumbrado a verlos en el cine, que hablan un inglés nativo en plan perfecto, tal, o otros idiomas incluso, y de repente se te ponen a hablar en español, sí, en plan con acento de aquí o de Argentina o del país que sea, pero bueno, que ves que es acento como nativo, ¿no? Y nada, simplemente es una cosa que a mí me sorprende y me sigue volando bastante la cabeza. Después también tenemos al primo de Harry Potter, el pobre Harry Melling. Y como carta conocida también tenemos al Thomas Brody Sangster, que yo es una persona de estas que aún aquí, o sea, de estos que ya hemos hablado, que, que es la mítica cara que ves y te suena, aunque no sepas muy bien de dónde, ¿no? Yo creo que te puede sonar por salir en Juego de Tronos. La verdad no te sabría decir de quién hace exactamente porque Juego de Tronos, la verdad, vi poco, pero sale en Juego de Tronos. Y también poner una voz en Phineas y Ferb por lo que he podido ver, pero bueno, eso me parece un poco menos reconocible, la verdad. Y nada, así en términos de reparto, yo creo que son las caras más conocidas. Está también Pedro Sánchez, porque bueno, yo es que de verdad, toda la serie, al pobre Jacob Fortune Lloyd, que no lo conocía de nada, ni más que de esto, pero de verdad, tío, tiene como el mismo, Sí. el mismo aporte que Pedro Sánchez. Yo no podía, yo me moría de la risa. Anyway, la serie de lo que va tiene como tema central el ajedrez y más concretamente se centra en la figura de Beth Harmon, que como dato es inventado, o sea, es ficción. Yo pensaba que estaba basada en una historia real o adaptada, pero realmente no, es un personaje que se ha inventado completamente. Y esta supuesta Beth Harmon pues es una niña que se queda huérfana de pequeña y que en el orfanato en el que está, hay veces en el que la cuidan, pero bueno, más bien que está ahí la pobre, mientras que espera que la adopten, aprende a jugar al ajedrez con el bedel. Que la figura del bedel, tengo que decir que es una figura que da mucha ternurilla, pero yo estuve tenso toda la película pensando que en cualquier momento se iba a descubrir alguna cosa turbia al respecto, ¿sabes? Porque un señor mayor a solas en el sótano con una niña jugando al ajedrez, pues a mí me despertó sospechas. Sí, sí. Además A pesar de que sea un tiene spoiler, he de decir cara que de turbio, vamos. sí, por eso. Además es una persona como concreta que, ¿sabes? Como que te da ternurilla, pero al mismo tiempo te da miedete y yo, aunque esto sea un spoiler, no es un spoiler muy grande, al final no pasa nada. Quiero que si la veis, estéis tranquilos. El señor majo, el bedel majo es solo un bedel majo. No, no pasa nada más con eso. Y menos mal. Pero bueno, al final, la chica mientras que está en el orfanato, desarrolla dos pasiones. El ajedrez y las pastillas para dormir porque como esto está basado
La verdad no me acuerdo exactamente cuándo se supone que ella era pequeña. O sea, de la serie... o sea, transcurre... O sea, empieza con cuando ella era pequeña y la verdad no sé si eso exactamente eran los 40 o los 50. La verdad ahora estoy un poco ahí patinando porque... por eso. Pero bueno, debe ser más o menos por ahí. Y en aquella época no era ilegal darle a los niños somníferos para que se durmieran, y los orfanatos se ve que lo hacían mucho pues, para que los niños no protestaran ni dieran por culo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ahí aprende a jugar al ajedrez y durante un tiempo, pues, digamos que lo deja pasar hasta que la adoptan y a partir de ahí empieza a jugar al ajedrez y de la nada, porque además normalmente en los circuitos de ajedrez y tal, como tampoco es algo súper conocido, todos se conocen y demás. Entonces el hecho de que de repente aparezca alguien, una niña, bueno, una chiquilla que cuando se empieza a entrar en torneos ya es una adolescente, y eso, y cuando llega allí y de repente arrastra con el torneo sin haberse presentado antes nunca, sin que nadie la conozca y sin nada, pues digamos que despierta bastante expectación. Y entonces a partir de aquí es como ella va escalando en el ajedrez, o sea, a nivel mundial, hasta llegar al final a tener no es un combate, es una partida, pero no es porque me sale combate con en aquel momento campeón del mundo. Que de nuevo, esto es todo, o sea, todos los personajes que salen en esta serie creo que son ficticios. No sé si hay alguno que sea real, pero en general tienden a ser casi todos ficticios. Y esto es incluido el campeón del mundo, el ruso Borgov, ¿no? Entonces, yo creo que como idea general de la serie, hasta aquí voy a leer, porque tampoco quiero entrar tanto en ir contando lo que pasa y demás. Y las cosas pero sí en las cosas que están bien. Y yo creo que lo principal que tiene esta serie, y una de las cosas que yo creo que he hablado con mucha gente que también ve animes, es que esto es como un Sportacon, como un anime como el Haikyuu, ¿sabes? O como Oliver y Benji, pero de ajedrez. O sea, tiene esa misma capacidad para realmente transmitirte esa intensidad, esa que te metes en las partidas, a pesar de que tú no tengas ni idea. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea de ajedrez. A ver, me sé lo básico de que cómo se mueve cada figura, ¿sabes? En plan, los peones van para adelante y los alfiles en diagonal. Pues ya está, no necesitas más. Sí, no necesitas más, pero quiero decir que no entiendo nada de a un nivel un poco más, digamos, sesudo, y aún así la serie te tiene ahí en tensión y realmente estás siguiendo la partida como si te estuvieras enterando, y lo consigue muy, muy bien. Y de hecho, hoy, antes del podcast, estaba viendo en plan vídeos de hecho, el campeón del mundo actual y varios Grandmasters del ajedrez repasando la serie. Y sí que es cierto que admiten que obviamente está dramatizado y que a veces los comentaristas o la acción lo pone como una escena, como un momento súper tenso de la partida, cuando realmente ya está claro quién tiene que ganar, y que sí que es cierto que muchas veces no eligen, digamos, la jugada más, digamos, perfecta, o la jugada más segura, o la que mejor hubiera sido jugar, sino que eligen como que las partidas fluyan de una manera que es muy bonita, ¿no? Ellos dicen que tienen momentos las partidas que son muy, muy bonitos, pero que realmente son difíciles que se den en la vida real, precisamente porque cuando juegas puedes jugar con más cautela y cuidándote un poco más, y que es difícil que pasen esas cosas, pero que también les mola, ¿no? Yo, de hecho, tengo un compañero de trabajo que tanto su mujer como su cuñado son... Bueno, no sé de ajedrez, no sé a qué nivel están, pero juegan al ajedrez a alto nivel, y decía que vieron la serie y que les gustó mucho, que obviamente le intentaban sacar todos los defectos, en plan de el reloj está parado, la bandera está bajada, pero que realmente es una serie que consigue que tanto la gente que realmente conoce de ajedrez como la gente que no tiene ni idea, por igual estén al vilo y siguiendo la historia, y ya no solo su historia personal, que esa es la parte de la que hablaré ahora, sino también su historia, la historia, digamos, deportiva, ¿no? Y que sigas las partidas y que te parezcan entretenidas. He de decir también, con respecto a las partidas, que son partidas, muchas de ellas basadas en partidas reales, incluso creo que hay algunas del principio que son casi completamente reales, pero que es muy común que cojan un principio o un medio juego de una partida real que se haya jugado en algún momento y que sea interesante, y que luego estés como ediciones o que le añadidos o variaciones para hacerla que siga con la serie. Y así es, por ejemplo, que el Gambito de Dama, que es un movimiento... Creo que puede ser tanto un tipo de apertura como un movimiento en el que simplemente sacrificas a la dama o a la reina, esté presente, digamos, en momentos importantes de la serie que tengan significancia semántica. Y por eso digo que me parece que bebe... Bueno, no voy a decir que directamente beba, pero que consigue lo mismo
que los buenos Sportacon, que es eso, el contarte una historia que por un lado tienes la parte personal, pero que la parte, digamos, deportiva o del juego, no sé si el ajedrez está bien dicho decir que es un deporte, pero bueno, no me voy a meter en ese fregado ahora. Eterno debate. Si no me voy a meter en ese fregado, vamos a llamarlo deporte ahora porque me viene bien. Se va a resolver. Claro, pero que consiguen que incluso el deporte sea narrativamente relevante y que lo que está pasando a nivel deportivo, a nivel de la partida de ajedrez, sea narrativamente relevante. Y yo creo que eso lo han hecho muy bien, porque de hecho en estos vídeos que estaba viendo yo ahora de Grandmasters y campeones y tal, decían que muchas veces en las pelis o así, cuando sale un ajedrez, que no siempre... O sea, que se nota cuando han contactado con alguien para pedir consejo y también se nota cuando simplemente han pedido consejo cuando realmente tenían un equipo de gente que sabe de ajedrez montando la serie. Y obviamente, para hacer una serie que el tema central es el ajedrez, necesitabas eso y por suerte Netflix tiene el presupuesto y lo hizo sin pensarlo. Y eso, para mí me resultó muy, muy raro tener esta sensación de estar viendo eso, Haikyuu, que por decir uno que es así medio famoso de ahora, pero traído, digamos, a una narrativa y a unos contextos y demás mucho más iba a decir europeos, no, pero estos americanos, mucho más occidentales, ¿va? Porque normalmente en los Sportacon, dado que son producciones japonesas, tienen siempre ese tipo de contexto, ¿no? Y sobre eso realmente después la historia de la Beth Harmon me parece que también es bastante interesante. Sin ser una cosa que te vuele la cabeza, simplemente es... la verdad es que es una historia bastante de típica, o tópica, mejor dicho, en el sentido de la rockstar, ¿no? Esto podría ser una peli basada en una estrella de rock o en cualquier persona que acaba teniendo cierta fama, sobre todo en algo que sea así, ligeramente performático. Sí que es cierto que el ajedrez no es lo más performático del mundo, no es que vayas a jugar delante de miles de personas, pero sí que es cierto que es esta mujer donde se siente bien jugando delante de gente y demás, y siempre hay un poco este contexto, ¿no? Y más cuando va ganando notoriedad y se va un poco ella, o sea, esa notoriedad aumentando, alimentándola a ella y ella alimentando esa notoriedad, y ya se ve desde las primeras entrevistas que hace. Y entonces aquí es donde en la serie han hecho un desarrollo del personaje principal que en el libro nunca se habla, y es un poco cómo se presenta, ¿no? Porque en el libro casi no se la describe. Físicamente no pierde mucho tiempo en describirla, qué ropa lleva o cómo se viste y demás. Y sin embargo en la serie es algo a lo que le han dado mucha importancia y que a mí me parece que es muy interesante, ¿no? Y que de hecho es algo que a mí me parece que funciona muy, muy bien. Como, a pesar de que sí que es la típica persona que, como no ha tenido una infancia normal y no se ha criado, digamos, en el contexto sociocultural de su época, ¿no? Y eso le hace como estar un poco distanciado de ciertas conductas que se podrían ver asociadas a ella sobre todo por ser chica y demás. Pero esto no hace tampoco que al final es una friki del ajedrez que no ha hecho mucho más en su vida. Pero aún así consiguen mostrarla de una manera que sigue teniendo el toque femenino, sigue presentándose completamente como mujer y no la muestra como lo típico del friki o la friki que como está siempre metida en el tema del ajedrez o como es inteligente o como que no acaba de entender todas esas dinámicas de género, ¿no? que hay. Que no las usa o que no participa de ellas, sí, sino que ella sí que desde siempre se le muestra un interés por ir bien vestida y realmente llega un punto o sea, al principio no tanto porque lleva el uniforme del orfanato en el que está, pero después sí que empieza a desarrollar ese gusto por vestirse bien y siempre va con un estilazo que además va de la mano de la época en la que es, porque como va yendo a lo largo de no de toda su vida, sino hasta que llega a jugar por el campeonato del mundo. Claro, es desde que era una niña de, no sé cuándo empieza la serie, pero tendrá 8 o 9 años, a cuando ya es una mujer. Y esto, claro, pasa, ya digo, desde los 40, 50 hasta los 70, creo que es. Y vas viendo ese cambio cómo va avanzando el estilo, cómo ella sigue yendo a la moda y cómo se presenta. Y me parece que el vestuario está muy bien escogido y refleja muy bien también el carácter de ella. Y me parece que es un punto que se añade y que es una buena muestra de cómo puedes aportar a una obra, que en este caso era un libro, en otro medio, darle como una nueva dimensión y realmente como un poco hasta el final la visión del director y del que ha adaptado esta serie, ¿no?
Y después, en cuanto al personaje en sí de Beth Harmon, yo creo que obviamente es el personaje principal y es lo más, digamos, lo más destacado, ¿no? Al final, si ves esta serie es para... Y si te engancha esta serie es porque quieres saber qué le pasa, qué hace. Y ya digo, es la típica o tópica historia de Rockstar no tanto de superación, pero sí de cómo lo mismo que lo hace ser ella, lo mismo que es lo que hace que le gusta, alimenta al final ciertos comportamientos autodestructivos y de cómo esto al final también afecta negativamente a su vida, ¿no? Y de que hay una época y cuando está a un cierto nivel en el que simplemente con su talento, digamos, puede permitirse, a pesar de... O sea, puede permitirse seguir ganando y seguir haciéndolo bien a pesar de luego pues darle al alcohol o abusar de sustancias y demás. Pero luego también llega un momento en el que, bastante al final, y me parece que en el mundo real tendrías que dejarlo un poco antes para poder seguir al alto nivel, pero bueno, sí que tiene que intentar por lo menos si no tanto superar sus problemas, porque no es que acabe la serie sobria y perfecta y habiéndolo dejado todo, ni muchísimo menos, pero sí que tiene que empezar a hacer un esfuerzo un poco más consciente por realmente centrarse un poco y entrenar, digamos, al ajedrez y estudiar ajedrez. Que ella siempre ha sido una persona que ha estudiado ajedrez en el sentido de como era su único interés y su única pasión, pues siempre estaba leyendo libros y eso es algo que ha mantenido siempre, pero realmente estudiar sus oponentes y sabe que va a ir contra alguien, estudiar cómo juega, hacer partidas, que esto es algo muy importante y que ves al final como todo acaba teniendo sentido, ¿no? Pero lo importante que es también tener un núcleo de apoyo dentro del ajedrez, que esto parece una tontería, pero hoy en día no digo que no sea importante, obviamente lo es, pero hoy en día como hay ordenadores que ya básicamente lo metes en una inteligencia artificial y te resuelve la partida en el momento en el que esté, ¿sabes? Siempre te dirá cuál es el mejor movimiento y todo. Antes esto no existía, entonces si en algún momento se aplazaba un juego o lo que sea, o necesitabas un poco de apoyo o tal, necesitabas tener realmente un grupo de gente que también sean Grandmasters, que también estén casi a tu nivel o por ahí, para realmente apoyarte y realmente ayudarte a entrenar y a poder seguir. O sea, no es algo que puedes hacer simplemente tú sola, necesitas tener ese núcleo. Y al final ves como sus comportamientos no solo son autodestructivos, sino que también, bueno, o mejor dicho, porque son autodestructivos, la llevan a apartar a gente llegado el momento y como al final tiene que realmente a rejuntar a ese núcleo para que le ayude en el momento final. Y no sé, a mí, ya digo, tampoco quiero desvelar mucho más de la serie, pero son las cosas que más he destacado y que más me han gustado y que es una serie que me ha agarrado realmente, o sea, me ha gustado mucho y me la he visto del tirón. Es cierto que es la típica serie Netflix para ver del tirón o para verla, disfrutarla y ya está. Y que no te presenta tampoco nada en plan que te vuele la cabeza a nivel conceptual, no es como Mank, que a pesar de que a lo mejor me ha gustado menos, se me ha atrapado menos y que veo que le podía rascar un poco más. Pero está muy bien, a mí realmente es de estas series que luego acabas y dices, pues quiero echar una partida de ajedrez, cosa que no he hecho porque no sé jugar, pero bueno. No sé si la habéis visto o qué os ha parecido, si la empezaste a ver, si la acabasteis y si el qué. Pues no sé, a ver, yo he visto, no he terminado de ver la serie, he visto varios capítulos y me ha gustado. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo lo que he visto es que ha habido una reacción un poco como si, bueno, yo creo que de gente bastante joven que nunca había visto nada en televisión ni en cine sobre este tema y le pareció todo como muy nuevo, lo cual a mí me parece bien. O sea, esto de la moda de jugar al ajedrez es como fluctúa en el tiempo, es un deporte o como cada uno lo quiera decir, que cada cierto tiempo se pone de moda, Sí. lo cual me parece guay y tal, pero bueno, en ese sentido no me parece tan novedoso. Es decir, de hecho hay gente por ahí que veía paralelismos con la peli aquella de los 90, la de Bobby Fischer, buscando a Bobby Fischer, o algo así se llama. Sí. Parece que hay, si no guiños, Sí, reutilizar las mismas fórmulas. que de hecho ahora creo que está en Netflix, o por lo menos si no es esa, es otra también del palo, que misteriosamente ahora sale bastante en recomendados, no sé por qué. El algoritmo. Sí. Y tal, ¿no? Y ahí se ve, bueno, hacia el final, no sé si de la primera temporada o
se ve ahí un poco, bueno, el típico guiño a los rusos y cómo ellos Mm. se toman este deporte y sin esta lógica un poco comunista de poner a todo un país a hacer algo. Entonces al final sale alguien bueno por narices, porque si tú pones a 60 millones de niños a jugar al ajedrez, vamos, digo yo, que al final lo petas, igual que los coreanos con el tiro con arco, pues Ya, ya. esto es que es deporte nacional, esta asignatura obligatoria en un determinado periodo del sistema educativo, ponen a todo el país a hacer eso y es una fábrica de campeones permanente porque es asignatura obligatoria y todo el país es como la mili pero para niños, pues igual. Sí. Pero bueno, sí que es cierto que allá hay allí ya una gran cultura sobre el tema, que yo creo que un poco ya ha impregnado a la sociedad Mm. y es deporte nacional. Y está bien un poco cómo se contrapone eso con nuestra lógica más liberal de dejar que, bueno, la gente sí que dedicar a eso que se dedique y el triunfo del individuo sobre la masa y estas cosas. Pero está bien, quiero decir, yo creo que está bien hecha, como tú bien decías, yo creo que han intentado buscar un poco el equilibrio el atractivo audiovisual Mm. de la obra y lo que puede ser jugar al ajedrez en realidad, que es como muy cerebral, muy silencioso y muy tal, y esto hay que darle un poco Mm. de buque para que tú... Algo muy difícil, que es empatizar con Sí, sí. quien practica una disciplina de este tipo y vivir un poco lo interesante o lo emocionante. Aquí a lo mejor hablar de emoción es un poco excesivo, que puede tener pues en este caso, pues el ajedrez o recuerdo que hace poco se hablaba sobre el fútbol, o si sería posible hacer una película sobre el soccer, ¿no? El fútbol y que fuera emocionante. Y claro, la mecánica ahí sería un poco más fácil, pero también sería complicado. Y en el ajedrez es todo un reto y yo creo que lo han salvado bastante Mm. bien. Es que tampoco no habría una forma un poco más, creo, interesante. Ya, ya. Cuando se ve a la chica, por ejemplo, que hay un libro sobre ajedrez, sobre esto de que va sobre un tío que estuvo prisionero, no sé si escuchasteis la historia, que tuvo que aprender a jugar contra sí mismo, imaginándose las partidas en la pared o en el techo, y Mm. me recordó un poco esa historia. Hay un libro, yo no sé si Mm. lo tengo por aquí, pero y si no, luego, no sé. Y está muy bien cómo se imaginan las piezas dibujadas en el aire. Entonces eso lo puedes hacer en una Mm. peli o una serie, ¿no? En este caso, pintándolo ahí y tal. Y un poco para que el espectador evoque un poco, imaginarse una partida de ajedrez y recordar dónde dejaste las piezas y jugar por los dos, ¿no? Que eso es una Mm. brutalidad y hay gente que fue capaz de hacer. Ya. Ya te digo, este Yo no. preso, no me acuerdo, que para no volverse loco jugaba contra sí mismo con la Sí. imaginación. Es una burrada. Está muy bien, no sé, yo creo que puede gustar e incluso a quien le gusta el ajedrez yo creo que puede apreciarla. Mm. Sí, sí. Que sobre esto que decías de imaginarse las cosas, el, el vídeo este que vi yo, de que el campeón del mundo, que voy a buscar su nombre porque si no, no voy a estar contento conmigo mismo, pero es el campeón del mundo que estaba haciendo, revisando, o sea, comentando la serie, él mismo decía que eso, que sí que era muy común durante eso, el Magnus Carlsen, coño, que era muy común que durante una partida, incluso a un alto nivel, pasara eso de que tú durante un momento pues te quedaras como mirando a la pared o un poco más al infinito, mientras piensas en una jugada o mientras visualizas las posibles jugadas y demás, pero que dice que obviamente que él, a pesar de que lo haga, no es que se esté imaginando, o sea, que si mira al techo o a la pared, no es que se esté imaginando en la pared el tal, se lo está imaginando en la cabeza como tú te puedes imaginar, pues yo qué sé, cualquier cosa. Pero dice que sí que a veces pasa cuando estás en un momento un poco como que tienes que pensar como que eso, que lo de mirar al infinito y ponerse a visualizar, que a veces sí que lo haces. Obviamente no tan, aquí como tú bien decías, le dan mucha más audiovisualidad a todo porque hace falta, pero bueno, eso. Sí, está muy bien. Pues yo voy a enseñar esto, a ver si se ve. Bueno, sí. Adiós. Eh, Tengo una aplicación que me bajé para jugar al ajedrez, que está muy bien, que se llama Chess by Post, en el que, pues, eso, tú dejas la partida ahí, tu partida no, o sea, el movimiento que haces y el otro, el que te tocó random, que está más o menos un poco en tu posición del ranking,
tiene ciertos días para ir moviendo y demás, y puedes ir acumulando partidas. Supongo que, bueno, por dentro entiendo más o menos cómo funciona y demás, pero está muy bien. Bueno, a mí la serie no me gustó. Era para hablar de otras cosas. Pero bueno, por comentar un poco, no mucho, porque no quiero que tampoco se haga muy largo el tema. Es curioso porque en realidad la serie no ofrece casi nada, no es ágil, no cuenta grandes cosas. Me parece a mí que peca mucho de ser demasiado dramática en la mayor parte de los momentos. Pero bueno, sí que es verdad que emocionalmente pues, acabas removiéndote algo en el sentido de que quieres un poco ver ya hasta el punto de querer cómo acaba la historia de la protagonista y a ver hasta dónde es capaz de llegar. Y esto pues yo creo que lo hace muy bien y te aporta pues, ciertas sensaciones. Hay un personaje, pues, podemos decir que se sigue un poco el camino del héroe, por así decirlo, en que una chica, pues eso, con unas características especiales, acaba descubriendo un mundo nuevo que se le abre ante sus ojos y acaba, pues eso, a base de aprender y aceptándose un poco a sí mismo, pues, prosperando. Y este pues, carácter épico, esto de la heroína solitaria, es ciertamente interesante. La historia que cuenta, como digo, pues, es un poco previsible en ciertos momentos, pero bueno, eso no la hace que deje de ser interesante en ese sentido. Aunque sepas lo que va a pasar, no tiene por qué no gustarte un poco el camino, por así decirlo. Oye, pues por ahora parece que te gustó, ¿eh? O sea, yo estoy esperando aquí que saques el cuchillo y dices, bueno, no haces mal, la chica está bien, el argumento está bien traído. Yo juraría que le escuché que dijo, no me gustó. Sí, no, pero es que, a ver, Y luego va todo bien. Yo sinceramente, si no hubiese sido por el podcast, lo hubiese dejado en el primer capítulo antes, la verdad. Pero sí. bueno. O antes. Sí. Sí, yo también, creo que yo también. Cuando he visto ciertos policorreccionismos que, bueno, no voy a entrar porque es año nuevo y tengo otros propósitos en la vida, que es no meterme con ciertas cosas. Pero bueno, a mí, sinceramente, como súper amante del ajedrez, yo de hecho pues, dije durante mucha buena parte de mi infancia que me quería dedicar a esto en la vida. De hecho, tuve clases de ajedrez y todo, vamos, que para mí es como se hacen la serie sobre lo que más me gusta en la vida, prácticamente. Y de hecho, pues, también le agradezco que en parte pues, me haya hecho recuperar un poco este hobby perdidísimo que tenía. Y eso, pero siento que no es la historia que yo hubiese contado la que a mí más me atrae, y tampoco en las formas creo que sea lo más correcto. Sí que, te digo, por rescatar el personaje de Anna Taylor-Joy, que si no recuerdo más cómo se llama, como actriz, bueno, yo creo que la gente la está catalogando como el gran descubrimiento o algo así. Hombre, no sé dónde está la gente metida o en qué cueva está, pero vamos, yo creo que ya hace muchos años que esta tía ya es sobradamente conocida. Sí que es. Y poco más. No tengo mucho más que decir al respecto. La historia ya os comento. Al que le guste el ajedrez, a ver, yo es que no estoy nada de acuerdo con lo que has comentado de que a los maestros estos del ajedrez les haya encantado. O sea, no entiendo el motivo, a no ser que pero bueno. Okay. No sé, a ver, yo no soy Grandmaster, pero lo que decían era que sí. Han puesto el cazo. No, o sea, yo por lo que decían ellos era que les había gustado y que el ajedrez estaba bien puesto. O sea, yo creo que están hablando más que de la serie en sí, del ajedrez en la serie. Pero, o sea, de cómo está mostrado y de cómo se lleva. O sea, que no es... O sea, que es ajedrez real, las partidas son reales y están... O sea, que es eso. Que no, que es marketing, que ya te lo digo yo. Bueno, no sé. Nada,
Yo creo que se le podría haber sacado más chicha al tema ajedrecístico en ese sentido. La verdad es que esas partidas son, creo yo, que la mayor parte de ellas, casi todas, eran muy, muy rápidas y no es del todo así. Pero bueno, entiendo que, porque es que si no, vamos, es como esto Oliver y Benji, básicamente, ¿sabes? Que duran las partidas que, vamos. Pero bueno, a ver, yo le reconozco el valor el valor social que aporta, no solo pues por el tema del ajedrez, sino por todo lo demás. Que sí que bien a nivel ajedrecístico, pues vamos, yo he echado más partidas en estos últimos 2 meses de ajedrez, y no solo por la aplicación, sino con gente de verdad, de por aquí, que en estos últimos 25 años.